Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenido a este espacio de reflexión pedagógica entre tiempos y saberes. Un podcast pensando para dialogar sobre los desarrollos históricos de la educación y cómo estos pueden iluminar el quehacer educativo de hoy. Mi nombre es Carol Emilia Quiñones Salazar y en esta primera parte les compartiré una mirada general sobre el surgimiento de los sistemas educativos en Iberoamérica y el papel del contexto histórico en su configuración. Históricamente, la educación en Iberoamérica ha sido un espejo de las dinámicas sociales, económicas y políticas. Los sistemas educativos de nuestra región surgieron a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XXI, en un contexto de modernización estatal, construcción de ciudadanía y consolidación de los estados-nación. Esto implicó una fuerte influencia de modelos europeos, particularmente el francés y el alemán, lo cual generó tensiones entre las realidades locales y los modelos impuestos. La educación, entonces, no fue simplemente una acción técnica o de transmisión de conocimiento, sino una estrategia política para moldear ciudadanos funcionales a los intereses del poder. En muchas ocasiones, las prácticas pedagógicas ignoraron las culturas locales, las lenguas indígenas y los saberes ancestrales, imponiendo un currículo homogéneo y eurocéntrico. Desde esta perspectiva, comprender la historia de la educación implica también reconocer que nuestras prácticas pedagógicas actuales están atravesadas por esa herencia. Por eso invito a pensar que tanto esa lógica colonial sigue presente en nuestras escuelas, como recuperar una pedagogía más situada que reconozca la diversidad y la historia propia de nuestros pueblos. La diversidad en el aula incluye estudiantes de diferentes culturas, etnias, géneros y capacidades físicas y mentales. La diversidad enriquece en el proceso educativo al permitir que los estudiantes aprendan unos de otros. Gracias, Carol. Mi nombre es Flor Viviana Quiñones Salazar y ahora quiero llevarlos por un recorrido sobre cómo ha evolucionado la educación en Colombia, destacando algunos momentos claves que nos ayudan a entender los desafíos actuales de nuestra praxis pedagógica. Según Pérez, del 2019, la educación en Colombia ha estado marcada por profundas desigualdades durante el siglo XIX. La educación era elitista, limitada a ciertos sectores privilegiados y con fuerte control de la Iglesia Católica. Con la Constitución de 1886, se consolidó un modelo conservador que marginó a las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. No fue sino hasta el siglo XX, con la reforma educativa de los años 30 y luego en los 70, que se empezó a pensar en una educación pública, masiva y con fines de equidad. Sin embargo, esas reformas, aunque bien intencionadas, no lograron erradicar el analfabetismo, ni garantizar el acceso universal, especialmente en territorios apartados como Tumaco o el Cauca. Hoy muchas escuelas aún carecen de infraestructura, conectividad y materiales didácticos adecuados. Pero más allá de lo material, hay un problema estructural: la falta de una pedagogía contextualizada que respondan a las necesidades reales de las comunidades. Es aquí donde la historia nos interpela. ¿Para qué educamos? ¿Desde dónde construimos el conocimiento?
¿A quién le sirve nuestra enseñanza? Creo firmemente que el conocimiento de la historia educativa no debe quedarse en el pasado. Nos ofrece claves para transformar nuestro presente. Reconocer las deudas históricas con ciertos grupos sociales es el primer paso hacia una educación más inclusiva, equitativa y liberadora. Gracias, Flor. Soy Ana Lucía Zambrano Cortés. Y en esta última parte quiero centrarme en la pedagogía crítica como una herramienta para transformar la práctica educativa desde una perspectiva emancipadora. Según Maldonado, del 2008, la pedagogía crítica surge como respuesta al desencanto frente a una educación que reproduce el status quo. Se trata de una propuesta que busca problematizar la realidad, promover la reflexión y generar procesos de concientización tanto en docentes como en estudiantes. Por otro lado, Henry Giroux, del 2013, es uno de los principales exponentes de esta corriente. Él plantea que la escuela debe ser un espacio de resistencia y no de domesticación. En su visión, enseñar no es solo transmitir contenidos, sino invitar al pensamiento crítico, al cuestionamiento del poder y a la acción transformadora. En contextos como el nuestro, donde la pobreza, el racismo estructural y la violencia aún marcan la vida de muchos de nuestros estudiantes, esta pedagogía cobra especial relevancia. No podemos seguir educando como si nada pasara fuera del aula. Es necesario vincular la escuela con la realidad de las comunidades, con sus luchas y esperanzas. Por último, me gustaría destacar lo que señala López López, de 2019, que la pedagogía crítica también es una propuesta innovadora para el aprendizaje significativo. Al conectar el saber con la experiencia, el aula se convierte en un laboratorio de ciudadanía, donde se aprende a convivir, a pensar críticamente y a construir juntos. Como equipo, creemos que mirar al pasado no es un acto nostálgico, sino un ejercicio político y ético. Entender los procesos históricos que han configurado la educación. Y a su vez nos permiten cuestionar lo que damos por sentado y abrir caminos para una escuela más humana, más justa y más conectada con la vida.